exponer y hablar a lo que sería la cultura chimú. Bueno, primero quiero comenzar hablándoles acerca del descubrimiento. ¿Quién descubrió? Lo hizo este señor, Max Uhle. En las últimas décadas de 1800 surgió un arqueólogo alemán llamado Max Uhle. Este realizó excavaciones y tuvo mucha influencia de manera significativa en América del Sur, en los países de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. También realizó excavaciones en nuestro país, en lo que sería Pachacamac. En Pachacamac tuvo una excavación a la que se acercó a descubrir chimú y moche. Después esto fue patrocinado por una compañía en Filadelfia o una sociedad llamada Arqueólogos del Mundo. Después, al descubrir moche, propuso que esta cultura se llamara la cultura proto-chimú. ¿Sabían que los chimú y los mochica habitaron en el mismo territorio? Los mochicas vivieron antes y los chimú después. Los mochicas vivieron en el Valle de Moche al igual que los chimús. Los arqueólogos hablan de que los chimúes nacieron a partir del año de 900 después de Cristo en el Valle de Moche, al igual que los mochica. Tuvieron a su primer gobernante, que fue Tacainam. Los chimúes tuvieron en total 10 gobernantes, de los cuales 4 solo se sabe su nombre. Entre ellos está Tacainam, su primer gobernante. Después está su hijo Huacrihur, Nausenpico y Michancamán. Primero les voy a hablar de su primer gobernante, que es Tacainam. Este primer gobernante, la sociedad o el pueblo lo tomaban como un dios por haber sido el primer gobernante de los chimúes. Lo tomaban como una deidad. Este gobernante tuvo una expansión bien larga. Después de este gobernante siguió su hijo Huacrihur. Él conquistó la parte baja del Valle de Moche. Después de su hijo Huacrihur siguió Nausenpico. Nausenpico puso o sentó las bases de las reglas de los chimúes. También conquistó la parte baja del Valle del Moche, lo que sería Chicama, Sara, Pacasmayo, esas 3 zonas. Después tenemos a Minchancamán. Este gobernante fue el último de los 7, porque 7 no sabemos sus nombres. Hasta ahorita los arqueólogos no lo han encontrado. El último fue Minchancamán. Este gobernó en la época más difícil, en la época de la conquista inca. Este gobernó desde 1462 hasta 1470. Ubicación. Los chimúes estaban o florecieron en la costa del norte del Perú, en Chanchán. Habitaron en lo que sería el siglo XII y el siglo XV. Estos chimúes tuvieron como capital Chanchán y más centrado sería el Valle de Moche. Chanchán era una ciudadela aproximadamente con 20 kilómetros cuadrados y una capacidad de 40.000 pobladores que lo habitaban. Después tenemos lo que serían las características generales. Primero les quiero hablar de la fusión de culturas. Para que se creara esta magnífica cultura que fue los chimúes, tuvo que haber una fusión. Los chachapoyas y los de la Mayeque. Estos hicieron que surjan los chimúes. Segundo, la escultura. Era un aspecto peculiar porque los chimúes hacían unas esculturas mayormente animales. Estos
esta cultura le dio más importancia a los animales que otras culturas. No solo hicieron animales, sino de templos y de sus mayores deidades que ellos tenían. Su material más utilizado en lo que eran las esculturas fue la madera y piezas de cerámica. Segundo, la orfebrería, o también llamada metalúrgica. Fue un aspecto en donde utilizaban metales preciosos, como lo que sería el oro y la plata. También hicieron joyas muy preciosas, o como la orejera de oro. Esta orejera de oro era utilizada en la sociedad, como pueden apreciar acá. Era de un gran tamaño, lo utilizaban para poder ver en qué aspecto o en qué rango estaba, si tenía un alto poder, un bajo poder, o mejor dicho, en qué estatus se encontraba. También encontramos lo que sería el tumi de oro, o también conocido como el cuchillo ceremonial. También tenemos lo que es la textilería. Los chimúes trabajaron con dos tipos de telas, lo que sería la lana y el algodón. Los chimúes implementaron nuevas técnicas de tejer como las ruecas, o como los estampados, o como los bordados, o técnicas de plumas. O sea, elaborar prendas con las plumas, nuevas prendas. Los chimúes trabajaron con 4 animales. Primero, la vicuña. Segundo, la llama. Tercero, la alpaca. Y por último, el guanaco. Los chimúes hacían textiles grandes, inmensos, desde 35 metros de altura. Segundo, tenemos a las conchas de molusco. Los chimúes dieron una gran valorización a las conchas de moluscos, o también llamadas espondilus. Estos significaban que tenían un estatus y un poder. Le dieron mucho valor a esto porque significaba un gran aspecto económico y marcaba un gran aspecto político en lo que es el estatus y el poder. También estas conchas de molusco eran, como pueden apreciar, tenían espinas y eran muy fuertes. Estos se encontraban en la parte inferior de los mares y eran muy difíciles de encontrarlo. También esto impulsó a que crezca la pesca y eran utilizadas por la nobleza y para la vida cotidiana de las personas. Segundo, ahora les voy a hablar de la arquitectura. Los chimúes eran grandes arquitectónicos porque hicieron lo que sería la ciudadela de Chanchán. Bueno, los chimúes tenían una gran diferencia entre los gobernantes y la élite y el pueblo común. Bueno, los gobernantes y la élite vivían en una ciudadela. Era una pequeña ciudad amurallada, hecha en adobe, con 9 metros de alto, que poseía 3 paredes, un piso elevado y un patio. Era en forma de U. Y en diferencia, en un pueblo común con los pobladores, tenían solo una quincha. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son las quinchas? Las quinchas eran pequeñas casas de adobe en donde tenían una capacidad donde podían habitar 4 hasta máximo 5 personas. Después tenemos lo que sería la cerámica. La cerámica, como pueden apreciar, es un animal, es un gato. Como les había nombrado, los chimúes tenían una gran importancia en los animales. Mayormente se utilizaban en animales y peces. Como en la arquitectura. En la arquitectura, estos ciudadelas lo decoraban. ¿Con qué? Lo decoraban mayormente con animales. Sus animales más destacados de esta cultura eran los peces y las aves. Y también esas ciudadelas lo decoraban con figuras geométricas para poder estabilizar lo que sería la forma que tomaba la vivienda. Después tenemos lo que sería la organización social. Primero tenemos al gran chimú, o sea, el gobernante.
después a la nobleza. En el tercer escalón tenemos a los artesanos y comerciantes, y en el último tenemos a lo que serían los esclavos. Primero les voy a hablar del Gran Chimú. El Gran Chimú, o el gobernante, era el que tenía todo el poder de todo el pueblo. Este poseía grandes lujos. Tenía sirvientes, tenía doncellas y aposentos. En cambio, en la nobleza era un grupo de personas. Mayormente eran guerreros, sacerdotes y aliados que informaban lo que hacían los comerciantes y los mercaderes, o también eran llamados alaek. En el tercer escalón tenemos lo que serían los mercaderes o comerciantes o artesanos. Estos conformaban un grupo pequeño que cumplían una función muy importante a pesar de estar en el tercer escalón. Estos tenían que hacer el bien público y un servicio común para todo el pueblo. Eran vigilados por los aliados que les informaban al gobernante que hacían, si cumplían de manera perfecta su labor. Y por último tenemos a los esclavos. Los esclavos eran un grupo de personas pequeñas que cumplían con las tareas domésticas del gobernante, o también llamado Sia Cuich. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la economía. En la economía tenemos pocos aspectos, con lo que sería en la moneda, también tenemos la burocracia de la élite, o los aspectos cómo se comercializaba, cómo se producía lo que sería las conchas de molusco o espondilus gracias a la pesca, o actividades que se realizaban en la misma capital. Ahora les voy a hablar sobre la religión. ¿Cómo era su religión? Un dato importante que cabe resaltar es que la religión de esta gran cultura chimú era la luna, o también llamada en su propio idioma de los chimúes el Shi. Esta luna era más que el sol. Los chimúes creían más en la luna que el sol, porque los chimúes pensaban que la luna hacía que las plantas pudieran fertilizar y pudieran tomar un gran tamaño. También pensaban que en la noche corrían peligro, eran horas de peligro, pero con la luna la luna les protegía o les alumbraba su camino. Después, la luna tomó más acogida y hasta crearon su templo llamado Xi'an, que significaba casa de la luna. Ahí realizaban diferentes rituales, diferentes sacrificios para la luna. Después tenemos lo que serían los sacrificios. Sacrificios que no solo eran animales, sino eran niños desde la edad de 5 a 14 años de edad, adolescentes, mayormente vírgenes. Y por último, les voy a hablar de la agricultura. La agricultura fue el aspecto en donde más se desarrollaron los chimúes. Los chimúes implementaron ingeniosas piezas arquitectónicas y una ingeniería bien utilizada, como lo que serían los canales de riego y las zonas de pozos. Estas zonas de pozos eran para acumular el agua y para que no sea desperdiciada en vano. Y los canales de riego para que puedan regar los valles fértiles, en lo que sería el Valle de Moche. Estos valles hacían, como pueden apreciar acá, una zona fértil y verde donde pueda crecer la vegetación. Bueno amigos, muchas gracias por este video si lo hayan visto, y recuerden que la cultura chimú fue una gran cultura y nunca olviden que un dato importante que también quiero recalcar, que en el periodo que fue el tardío, la cultura chimú es la más importante porque también se pudo llamar el chimú tardío. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por su visualización y espero que les haya gustado. Hasta luego.